Buenos días, mi nombre es Eliani Luzán, estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro, sección M625. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la estabilidad laboral. Este es un derecho que tiene el trabajador para que su trabajo y la permanencia de la relación laboral estén protegidos. Como ya sabemos, el trabajo es un derecho fundamental establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta ha sido la base del desarrollo humano. Por lo tanto, al hablar específicamente de la estabilidad laboral, entendemos que esta tiene como meta promover los derechos y garantías que amparan tanto a los trabajadores venezolanos como a los trabajadores extranjeros. Un tema álgido en los últimos años en Venezuela ha sido sobre la restricción para efectuar despidos por la inamovilidad laboral y la estabilidad laboral. Ambos términos han sido utilizados indistintamente para señalar o hablar sobre la limitación que tiene el patrono de terminar una relación laboral de una forma unilateral, sin darse cuenta que tanto la naturaleza, la finalidad y los efectos jurídicos de ambas instituciones son diferentes. La principal diferencia es que la estabilidad laboral es una protección general que persigue la permanencia del empleo, del trabajador en su empleo, es decir, que protege la misma, mientras que la inamovilidad laboral es una protección más especial y temporal que persigue algo más específico, ya sea colectivo o social. Adentrándonos nuevamente al tema de la estabilidad laboral, encontramos su fundamento en el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Este derecho ampara, según el artículo 87 de la misma ley, a los trabajadores a tiempo indeterminado a partir del primer mes de la prestación de sus servicios, a los trabajadores a tiempo determinado hasta que no se venza su contrato y a los trabajadores a tiempo o por obras determinadas, que es hasta que estos cumplan con las tareas correspondientes. En la misma norma se hace mención sobre los trabajadores de dirección, los cuales no están amparados por esta estabilidad laboral. También es importante destacar que diversos autores han dado diferentes definiciones con respecto a la estabilidad laboral. Entre ellos tenemos a Ortiz, que en el año 2010 señala que la estabilidad laboral es una garantía consagrada constitucionalmente para proteger el derecho al trabajo, por lo que se considera que ningún trabajador puede ser despedido sin una causa determinada o justificada plenamente. Por lo tanto, la estabilidad laboral está condicionada y limitada a ciertos aspectos o situaciones que deben ser analizadas por los tribunales del trabajo competentes para que estos puedan determinar la procedencia o no de las causas que hayan sido alegadas por el patrono para realizar el despido. Por su parte, Cabanelas, en el mismo año, señala que la estabilidad laboral no solo asegura la continuidad del trabajador en su empleo, sino que también le da vigencia a las otras instituciones que están necesariamente relacionadas con la permanencia del trabajador en su empleo. Existe una clasificación de la estabilidad laboral. En primer lugar tenemos a la estabilidad absoluta, la cual está estrechamente relacionada con la inamovilidad laboral. Esta consiste en que los trabajadores no pueden ser ni despedidos, ni trasladados, ni desmejoradas las condiciones en las que trabajen sin una causa justificada, y que de haber ocurrido esto tiene que notificarse previamente al inspector del trabajo, según lo que señala el artículo 49 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Este tipo de estabilidad ampara tanto a los trabajadores, principalmente a las trabajadoras en estado de gravidez, así como también a su pareja hasta los 2 años después del parto, a los trabajadores que tengan hijos con alguna enfermedad o discapacidad y no puedan valerse por sí mismos, también a los trabajadores hasta los 2 años después de haber adoptado un niño menor de 3 años, a los trabajadores con fuero sindical, aquellos que trabajen en las industrias petroleras, a los delegados de prevención, a los trabajadores residenciales y a aquellos que son amparados por los decretos dictados con respecto a la inamovilidad laboral por el Ejecutivo Nacional. Solo pueden ser despedidos sin el procedimiento de inamovilidad o estabilidad laboral aquellos trabajadores que no hayan cumplido el mes de prestación de servicio, aquellos trabajadores de dirección y los trabajadores domésticos.
Con respecto al procedimiento de la estabilidad absoluta, encontramos dos. En primer lugar, tenemos el que se inicia por el trabajador o autorización de despido. Este establecido en el artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras. Cuando un patrono pretenda despedir, trasladar o modificar a un trabajador que esté investido por algún fuero o alguna inamovilidad laboral, debe solicitar autorización ante la Inspectoría del Trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que ocurrió la falta que según el trabajador es justificada para realizar el despido. Una vez esto, el inspector del trabajo tendrá 3 días para notificar al trabajador para que éste comparezca y dé contestación en el segundo día hábil siguiente a la notificación. El inspector del trabajo debe exhortar a las partes a la conciliación y en el caso de que ésta no se logre, se abrirá una articulación probatoria de 8 días. Los primeros 3 días serán para la promoción de pruebas y los últimos 5 para la evacuación. Seguidamente, el inspector de trabajo tendrá máximo 10 días para dictar su decisión con respecto al caso. En el segundo caso tenemos cuando lo inicia el trabajador. Aquí él puede solicitar ante la Inspectoría del Trabajo y denunciar para que se le restituya la situación jurídica que ha sido infringida dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho, es decir, a la ocurrencia del despido. En este caso, el inspector del trabajo tendrá 2 días para examinar la denuncia y admitirla si cumple con los requisitos establecidos por la ley. Una vez realizado esto, si hay procedencia y si se comprueba la misma de que existe el fuero sindical o la inamovilidad laboral, el inspector del trabajo ordenará el reenganche y pago de salarios caídos. Una vez ocurrido esto, un funcionario junto con el trabajador deberá trasladarse hasta el lugar del trabajo para notificar al patrono sobre la denuncia y sobre la orden que dictó la Inspectoría del Trabajo. Sin embargo, aquí el patrono tendrá la oportunidad de defenderse, exponiendo sus alegatos y los documentos pertinentes. Cuando el funcionario no le sea posible comprobar la existencia de la relación laboral existente, de la relación laboral que alegó el solicitante, entonces se abrirá una articulación probatoria igualmente de 8 días, 3 días para la promoción y 5 días para la evacuación de pruebas. Seguidamente, el inspector del trabajo tendrá 8 días para decidir sobre el reenganche y el pago de los salarios caídos. En este mismo orden de ideas también tenemos a la estabilidad relativa. Es aquella que origina solo derechos económicos para el trabajador que se haya retirado o que haya sido despedido por alguna causa imputable al patrono o haya sido privado de su empleo por alguna causa ajena a su voluntad. Esta tiene características propias de la estabilidad absoluta, sin embargo se diferencia con respecto a la obligación que tiene el patrono, ya que se considera que la estabilidad relativa es una obligación técnicamente facultativa, es decir, que llegado el momento el patrono puede desligarse de la misma pagando una indemnización al trabajador. Se dice que esta estabilidad relativa es la regla general. Con respecto a su procedimiento también nos encontramos con dos. El primero iniciado por el patrono, también llamado participación de despido, establecido en el artículo 89 de la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, en el cual tendrá 5 días para participar al juez de sustanciación, mediación y ejecución mediante un escrito donde exponga las causales justificadas por las cuales realizó el despido, así como también demuestre que el trabajador incurrió en la falta que él alega. Si el patrono no realiza esta participación, se le tendrá como confeso, es decir, que sí realizó el despido de una forma injustificada, así como también se pudiera admitir todo aquello alegado por el trabajador. Cuando sea el trabajador el que inicie el procedimiento, podrá solicitar igualmente ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución dentro de los 10 días siguientes a la ocurrencia del despido para que éste le califique el mismo
y así podrá solicitar su reenganche y el pago de salarios caídos. Si el trabajador no realiza esta solicitud dentro de los 10 días que establece la ley, perderá su derecho a el reenganche y pago de salarios caídos, no así su derecho a demandar por las prestaciones sociales y demás beneficios. También es importante hacer mención en este tema sobre la indemnización que establece el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Esta procede cuando el trabajador haya sido despedido por una causa injustificada o cuando el patrono haya incurrido en alguna de las faltas establecidas en el artículo 80 de la misma ley, así como también el trabajador debe expresar voluntariamente su deseo de no ser reenganchado. Por lo tanto, el patrono pagará una indemnización que será igual a la que corresponda pagar las prestaciones sociales. Es importante también, como último punto, hacer mención que desde el año 2012, cuando en aquel entonces era presidente Hugo Chávez, dictó un decreto sobre inamovilidad laboral que amparaba a los trabajadores del sector privado y del sector público que se rigen por la Ley Orgánica de Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. En este decreto señalaba que cuando ocurría un despido injustificado se debe seguir por el procedimiento establecido en el artículo 425 de la Ley Orgánica de Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, que fue el que mencioné anteriormente, en donde se solicita ante la Inspectoría del Trabajo el reenganche y pago de salarios caídos. Y este decreto ha sido prorrogado hasta la fecha, es decir, que continúa vigente. Gracias.